Ya saben ustedes que las últimas 24 horas han sido terribles, especialmente en Baleares. Trombas de agua, granizo, una tremenda tormenta que ha pasado ya, pero que ha sembrado el caos durante horas por tierra, por mar y por aire. Llegan los primeros chubascos y con ello las inundaciones. Con cubetas empezamos a sacar todo el agua y hasta que no dejara de llover. En Palma, este crucero se soltó del amarre y fue a parar contra un petrolero por el fuerte viento de este fin de semana. En Ibiza, un barco se chocaba por el fuerte oleaje. La peor parte se la lleva Cataluña. En pocos minutos ha caído con mucha violencia y ha destrozado árboles y ha inundado aparcamientos. Pues unos 20-30 centímetros el parking y estamos sacando el agua. El 112 ha recibido más de 1 millar de llamadas por incidentes como este. Un coche se quedaba atrapado bajo una ría en Barcelona. Que llueve fuerte y muy de golpe y la riera baja y de vez en cuando algún coche se lleva. Donde se activó el plan Inuncat por fuertes lluvias y granizo. Cuando baja fuerte aquí, aparte está muy canalizada y se lo lleva todo. Un fin de semana de tormentas que ha obligado a sacar el chubasquero y el paraguas en gran parte del país. Agradecida, hacía falta, mucho calor y la hemos disfrutado. Yo he salido a disfrutarla. Sin paraguas ni nada. Un cambio radical que se notaba también en las temperaturas, que nos ha hecho dormir mejor. Bueno, ventanas abiertas y tapaditos a ratos. Unas lluvias y una bajada del mercurio que continuará durante los próximos días. Se acaban de incorporar aquí a la hora Idoia Sota, muy buenos días. Muy buenos días. Iván Gelipter, ¿cómo estamos? Buenos días. También viene nuestro Marc Santandreu para explicarnos, en fin, cómo están siendo las últimas horas, porque parece que se van ya las tormentas. Nayara Pinedo, muy buenos días. Buenos días. Javier Chicote, buenos días, a pesar de los retrasos que ya nos contarás que has sufrido allí en Mallorca, ¿verdad? Yo donde esté la noticia estoy. Ahí está. ¿Cómo se lo iba a perder él? Aunque sea para sufrirla. ¿Cómo se lo iba a perder él? Bueno, ¿dónde vamos a ir ahora, Marc? Qué fin de semana, Silvia, de tormentas, de otoño casi ya en puntos del noreste peninsular. Vamos a ir a algunos de los puntos donde este fin de semana se han visto afectados por este temporal de viento, de granizo, con tormentas. Empezamos por Baleares. En Palma está Jaume Oliver, donde, ya decíamos ayer, más de 100 kilómetros por hora de racha máxima y también lluvias considerables. Jaume, cuéntanos. Pues ahora mismo, Marc, se ha levantado una ligera brisa aquí en la bahía de Palma, pero nada que ver con lo que vimos ayer. Hoy es un día tranquilo y apacible, podríamos decir, y eso nos ha permitido ver un poco el rastro que dejaron esas enormes tormentas de verano que tuvimos ayer. Ya lo veis, rachas, como decías, de más de 120 kilómetros por hora que dejaron centenares de árboles caídos como este, calles inundadas, mobiliario urbano volando por los aires, imágenes que quizás asociamos más a la idea que tenemos de un huracán. En Palma vimos cosas inéditas como un crucero, estamos hablando de un gigante de más de 330 metros de eslora, rompía amarras y quedó por momentos a la deriva en el interior del puerto de Palma. Y en Ibiza otro barco, otro ferry más pequeño con 750 pasajeros, chocó a causa del viento contra el muelle. En el aeropuerto de Son Sant Joan un pequeño caos, 90 vuelos cancelados. Con las imágenes que pudimos grabar ayer y con las que circularon copiosamente por redes sociales, parece casi un milagro que no hubiera daños personales graves. Gracias, Jaume. Jaime Martínez es el alcalde de Palma de Mallorca. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días. Veíamos ya salir el sol, pero vaya 24 horas que han vivido ustedes allí en Palma de Mallorca. ¿Cómo fue la gestión de esos momentos que en algún punto llegaron a ser momentos de caos, alcalde? Sí, bueno, la verdad fueron 24 horas intensas ayer durante todo el día. Gracias a que estaba un poco previsto pues una situación diferente, pues estábamos preparados, pero la verdad es que fueron 24 horas, 2 tormentas pues intensas en diferentes momentos del día y que llevaron a eso, a un pequeño caos, y más pensando que estamos en pleno agosto, donde en Mallorca se duplica la población que hay y por lo tanto la gestión todavía pues es más complicada. Pero ya digo,
todas las fuerzas de seguridad, parques y jardines de la ciudad, las empresas también de aguas, etcétera, pues estuvieron ahí, bomberos, policía, y yo creo que se hizo una gestión modélica, y lo primero que tenemos que felicitar es que no hubiera daños personales. Yo creo que eso es la gran noticia de ayer. Ya decía nuestro compañero Jaume, alcalde, que parecía prácticamente milagroso que nadie hubiese sufrido, vamos, prácticamente ni un rasguño. Los daños materiales sí que han sido cuantiosos. Yo no sé si les ha dado tiempo ya a realizar una primera evaluación. Bueno, la verdad es que fueron muchos. Yo personalmente pues pude estar en el centro de control de la policía, también de los bomberos, y visitar algunos de los puntos de la ciudad, y la verdad es que sí que parece pues increíble que no hubiera pasado nada más. Estamos hablando, es que la policía pues hizo más de 350 intervenciones, parques y jardines más de 800, cayeron más de 150 árboles o que se tuvieron que talar, coches pues destrozados, y eso gestionado pues también con el tráfico, que fue también más complejo, pues porque esos turistas que en según qué zonas pues se desplazan vinieron también a Palma, pero la verdad es que pues los daños son cuantiosos. Esta noche se ha trabajado por parte también de los servicios públicos del Ayuntamiento de Estajo para que esta mañana pues esté casi normalizado en toda la ciudad, y ahora será momento también de evaluar pues esa situación y empezar a revertir la situación. Alcalde, quédese unos minutos con nosotros, que es que tenemos aquí a un vecino ilustre de Mallorca, a Javier Chicote, que ayer sufrió horas y horas de retraso, ¿no, Chicote, en el aeropuerto? Sí, bueno, yo estaba en casa y de repente empezó a entrar frescor y dije, voy a abrir un poco las ventanas, ¿no? Que ahora viene bien que se refresque la casa, y fue visto y no visto pestañear cuando empezó a entrar un montón de agua, a llevarse cosas de la terraza, pero fue tan rápido que no le di mucha importancia, cuestión de 10 o 15 minutos. Y cuando salí para el aeropuerto, mi primera sospecha fue ver que el semáforo del paseo marítimo no funcionaba, y vi el barco que hemos visto en el vídeo a la deriva, que es un crucero, que es una ciudad flotante, que había arrastrado los amarres, y una hilera de 5 o 6 palmeras en el paseo marítimo arrancadas. Y digo, esto tiene muy mala pinta, no sé si voy a poder volar. Cuando llegué, mi vuelo era el de las 4:15, y terminé volando a Madrid a las 7:30 de la tarde. La situación en el aeropuerto era absolutamente caótica. Es que era como un vendaval, ¿no? Sí, vientos de 122 kilómetros por hora. Claro, muchos vuelos que venían a Palma los derivaron a Ibiza, y los que tenían que despegar no podían despegar. Por lo tanto, de hecho, en mi puerta en mi hora de vuelo hubo que hacerse 3 vuelos previos de la mañana hasta que pudo despegar el nuestro. De hecho, ayer precisamente era el concierto de Rauw Alejandro en Palma, que se suspendió porque no le dejaron volar de Valencia a Palma su avión, precisamente por eso, ¿no? Que tuvo que suspender el concierto. Alcalde, decíamos, unas horas prácticamente en algunos momentos de caos. Nos decía que han estado pues, los servicios de emergencia, de seguridad, toda la madrugada trabajando para que la isla esté en condiciones hoy. ¿Se ha restablecido el tráfico aéreo, el tráfico marítimo? ¿Se circula con normalidad por las carreteras, alcalde? Sí, bueno, en Palma todo el tema del tráfico y lo que son las frecuencias y la situación semafórica parece que ya está controlada, si bien es verdad que todavía pues la conectividad de la isla y con Palma en estos momentos todavía sufre pues algunas consecuencias de las anulaciones de vuelos de ayer. Yo precisamente esta mañana pues también una de las reuniones que tenía prevista en el ayuntamiento pues se ha anulado porque no pueden llegar a Palma pues esas personas, ¿no? desde otra isla. Entonces supongo que durante el día de hoy esas anulaciones y todos los retrasos de conectividad se normalizarán, y el resto pues en la ciudad está más o menos normalizado. Seguimos retirando pues muchos árboles, ramas, etcétera, identificando también coches pues que han sido dañados y si se tienen que retirar de la vía pública, pero el resto pues más o menos normalizado. Una de las buenas noticias es que tampoco ha habido grandes y muchas inundaciones de sótanos, porque eso también dificulta muchas veces pues la situación en la ciudad, y se han hecho, creo, unas 20 intervenciones en inundaciones de parkings y sótanos. Por lo tanto, creo que hemos tenido suerte. Lo más grave fueron las rachas de viento, más que la lluvia también, pero eso quedó controlado. Fueron sobre todo esas rachas de vientos en esos 15, 20, 25 minutos que, como explicaba el señor Chicote, pues generó pues en arbolado, en tráfico, en el crucero, pues una situación en poquísimos minutos pues de caos.
Alcalde, mucho ánimo, un abrazo muy grande a la isla, que sabemos que ayer lo pasó muy, pero que muy mal con este susto tremendo. Que se recupere cuanto antes la normalidad. Alcalde, un saludo. Muchísimas gracias por los ánimos y por la ayuda. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Un abrazo a todos los vecinos y a los servicios de emergencia que han estado, y lo sabemos, trabajando durante toda la madrugada.